Hola, hoy les voy a presentar una parte de lo que es nuestro proyecto final, que se trata de desarrollar un sistema de clasificación automática de generación macular asociada a la edad en retinografías mediante el uso de Deep Learning. Esta parte del proyecto la realizamos en el marco del programa de Inteligencia Artificial en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Rocío Leguizamón, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Cuentan con mis datos de contacto ante cualquier duda. Hoy voy a estar representando a mi equipo con el que desarrollamos la totalidad del proyecto, que serían Francisco, Gonzalo, Nahuel y Micaela. También cuentan con sus mails si tienen alguna duda. Dicho esto, les comento sobre la problemática en sí que impulsó al proyecto, que es la degeneración macular. La degeneración macular es una patología que afecta a una región central de la retina, que también es llamada mácula, y que provoca la consecuente pérdida progresiva de la visión central. Y como es frecuente en personas que son mayores de edad, se la conoce como degeneración macular asociada a la edad. Además, es importante destacar que el tipo de imágenes que nosotros utilizamos para llevar a cabo el proyecto es la retinografía o la foto del fondo de ojo, que es muy utilizada para evaluar esta condición, porque su obtención no es invasiva y aparte se obtiene en el momento. Un ejemplo de cómo se ve una retinografía es el que estamos viendo en la imagen. Ahí podemos decir que esta enfermedad se divide en dos tipos. Tenemos por un lado la degeneración macular seca, que afecta a 9 cada 10 personas, y en la imagen podemos ver que lo que la caracteriza son unas drusas, que son depósitos celulares. Y después por el otro lado tenemos la degeneración macular, que es húmeda, que afecta al 10% de las personas, y se identifica por hemorragias subretinianas. Pero lo que puntualmente impulsa el proyecto es el diagnóstico precoz de esta patología. Pueden ocurrir diversas cosas, como por ejemplo que en los estadios iniciales la enfermedad puede llegar a pasar desapercibida. Eso puede ser por la compensación del ojo sano o también porque se atribuyen esos signos de la enfermedad al propio envejecimiento. Además, por otro lado, podemos decir que hay informes que indican que los pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad en un ojo, la pueden llegar a padecer en el otro ojo en un plazo de 3 a 5 años, y esto podemos decir que la enfermedad avanza rápidamente. Además, las personas que no realicen un tratamiento pueden llegar a necesitar ayudas ópticas que son muy costosas y también asistencia personal para realizar sus actividades cotidianas, y sin hablar de que esto puede llegar a reducir significativamente su calidad de vida, porque genera en muchos casos depresión o aumenta la frecuencia de caídas, y bueno, todo eso generado porque no pueden realizar sus actividades cotidianas de forma normal. Además, puede existir una variabilidad en los diagnósticos que proveen los distintos médicos, y eso puede darse por distintos motivos. Por ejemplo, la calidad de la imagen, el tiempo que le dediquen a analizar la imagen, entre otros. Y finalmente, en un contexto de screening, evaluar imagen por imagen puede llegar a ser muy limitante. Con esto en mente surge el objetivo, que es desarrollar un sistema que permita, dada una retinografía, obtener una clasificación automática de la patología. Esa clasificación, en principio, sería en negativo o en positivo, para lo cual el sistema tiene que poder detectar si en una retinografía existe la enfermedad o no. Todo esto con la finalidad de generar una herramienta que pueda asistir a profesionales de atención primaria y a especialistas en el diagnóstico. Se esperaría que a los profesionales de atención primaria les pueda llegar a servir como soporte para la derivación a un especialista. Recordemos que el reconocer a tiempo esta enfermedad es muy importante, y en lo que es el especialista puede llegar a servirle para realizar y efectivizar el diagnóstico. Para lograr nuestro objetivo, utilizamos un modelo de Deep Learning o aprendizaje profundo. Para generar ese modelo utilizamos redes neuronales convolucionales, que son las más utilizadas en los problemas de visión computacional. Este problema es un problema de visión computacional,
ya que tratamos de simular lo que haría un médico cuando recibe una retinografía para determinar si existe o no la enfermedad. Dentro de la visión computacional hay muchas tareas y en nuestro caso estamos enfocados a lo que es la clasificación, como nos muestra este ejemplo en la imagen. Dada una imagen que reciba el modelo, esperamos que nos diga si es un perro o un gato. Y en nuestro caso esperamos que nos diga si tiene o no la enfermedad. Así que necesitamos dos clases de retinografías, que serían las normales o las que corresponden a ojos sanos, y por otro lado, las que corresponden a imágenes que tienen la enfermedad o con degeneración macular asociada a la edad. Bien, para ello realizamos lo que es un relevamiento de las bases de datos que hay, que son públicas. Finalmente logramos destacar 5 bases de datos que estaban constituidas por las retinografías, de las cuales la más importante es la de ODIR, que hay que destacar que ese dataset contaba con 2 tipos de diferenciaciones, que eran, por un lado, diferenciar a nivel paciente y por otro lado, diferenciar a nivel ojo. Y nosotros decidimos tomar la diferencia de las imágenes a nivel ojo y en conjunto con los 4 datasets logramos generar un dataset unificado que al tener imágenes de distintas fuentes era muy diverso el dataset. Para eso lo que hicimos fue hacer un preprocesamiento, ya que la imagen tiene que entrar en forma cuadrada a lo que es una red neuronal convolucional. Entonces mantuvimos la relación de aspecto de la imagen en el preprocesamiento, como vemos a la derecha. Y por otro lado, el dataset unificado estaba desbalanceado, es decir, teníamos más imágenes de lo que serían los ojos normales o sanos que las imágenes con la enfermedad. Para eso, para solucionar ese problema, utilizamos el aumento de datos y realizamos, de la imagen original, realizamos 6 copias, como puede ser espejado horizontal, vertical, el aumento de brillo y demás, y finalmente logramos tener un dataset unificado y ya finalmente balanceado. Como vemos en la imagen, ya se encontraban balanceadas las 2 clases, tanto los ojos normales, las retinografías normales, como las que presentaban la enfermedad. Para antes de comenzar con el desarrollo del modelo, decidimos dividir a ese dataset unificado en 3 subconjuntos, en los que serían entrenamiento, validación y testeo. Para eso dividimos la totalidad del dataset en un 80% para entrenamiento y validación y un 20% para testeo. Luego, el 80% de entrenamiento y validación lo volvimos a dividir en un 80% para entrenamiento y un 20% para validación. Dicho esto, para el modelo de Deep Learning, como nosotros no contábamos con el tiempo para procesar una red neuronal desde cero o para crear una red neuronal desde cero, tampoco contábamos con los recursos, decidimos utilizar una técnica que se llama Transfer Learning o aprendizaje por transferencia, que consiste en utilizar arquitecturas que ya fueron creadas y entrenadas en conjuntos de imágenes muy grandes, como por ejemplo la BGG16, la ResNet 50 y la Inception V3. Nosotros decidimos utilizar esas 3 en base a un estudio del estado del arte y entrenamos esas 3 arquitecturas con nuestras imágenes. Finalmente obtuvimos una predicción, una probabilidad. Con esa probabilidad determinamos un umbral en el conjunto de validación, que el umbral lo que nos decía es, si la predicción es mayor o igual a ese umbral, entonces la retinografía la clasificación es positiva, lo que nos indica que la retinografía tiene presente la enfermedad. En cambio, si la predicción es menor al umbral, el resultado era negativo, es decir, es un ojo sano. Y ahí finalmente logramos obtener la clasificación en negativo o en positivo. El umbral lo decidimos en base a la optimización de las métricas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero antes quería destacar que de la clasificación nosotros utilizamos un método del ensamble, que el método del ensamble lo que consiste es en lograr un mejor resultado que los resultados que
los modelos nos proveen por separado. Entonces los 3 modelos nos iban a dar una clasificación y nosotros decidimos tomar con el ensamble la clasificación que más se repita. Finalmente logramos obtener con resultados el área bajo la curva ROC del modelo ensamblado. En el conjunto de testeo vemos que es de un 82%, y también con el umbral que determinamos generamos la matriz de confusión del modelo ensamblado también en el conjunto de testeo, y vemos que el modelo funciona bien, ya que los datos se encuentran en la diagonal principal, y además podemos decir que de aproximadamente 1500 retinografías, solamente 260 fueron mal clasificadas. En esta tablita podemos observar distintas métricas como la sensibilidad, la especificidad y la exactitud para cada modelo por separado y además para el modelo final ensamblado. Podemos decir que la exactitud, que es de un 84%, podemos decir que el modelo de cada 10 imágenes, 8 las clasificó bien, y además la sensibilidad y la especificidad es comparable con otros resultados que se ven en el estado del arte. Así que para finalizar, como conclusiones, podemos decir que el modelo funciona de manera favorable en un entorno controlado igualmente, porque logra reconocer esos signos que permiten identificar si una retinografía tiene o no la enfermedad. Además, los resultados se acercan bastante a los de otras soluciones que están presentes en el estado del arte, y también podemos llegar a determinar que es posible efectivamente desarrollar una herramienta para colaborar en lo que es el diagnóstico de la enfermedad, y que esa herramienta pueda contribuir de alguna forma a aumentar la detección temprana de la mayor cantidad de pacientes posible. Como trabajo futuro, podemos decir que continuamos con mejoras en el modelo, eso lo estamos haciendo actualmente, y también estamos desarrollando una interfaz de usuario para disponibilizar este clasificador para los médicos, para que sea accesible en cualquier momento. Y un trabajo que sería más a futuro es, con la interfaz de usuario se podría realizar una validación en un entorno clínico para ver cómo el sistema, cómo lo llevan los médicos, si les es de utilidad y demás. Vuelvo a dejar mis datos de contacto si tienen alguna duda y les agradezco por escucharme.